nosotros lo que habíamos dicho es que como primera medida se define la forma de distribuir la energía eléctrica en esa unidad funcional. Pues a partir de él o de ella se van a definir cuáles van a ser las partes y se identifican qué es lo que nosotros vamos a tener que calcular, ¿sí? Cuántos tableros eléctricos, cuántos circuitos y al final de la cuestión, las bocas o puntos de utilización que habrá que considerar en esa instalación eléctrica. Ahora bien, recién definimos nosotros, o le hacía mención, a una clasificación, por ejemplo, a lo que denominamos circuito terminal. Me detengo acá de forma breve. Yo tenía un tablero eléctrico y de él derivaba un circuito que electrificaba bocas. Ese circuito, que dicho sea de paso, señores, son cables dentro de un caño, ¿no? Sino que recibe este nombre, pues son cables dentro de un caño que se derivan de tableros eléctricos, ¿no es cierto? Y que se vinculan con bocas o puntos de utilización. Entonces recibe el nombre de circuito terminal. Si en cambio el circuito que se deriva electrifica otro tablero eléctrico, perdón, recibe el nombre o la clasificación de circuito seccional. ¿Se entiende la idea? Entonces, queda por definir para poder avanzar qué es lo que nosotros vamos a denominar boca. Si nosotros tenemos presente el criterio que fije el reglamento para la denominación o clasificación de lo que de acá en adelante se va a llamar boca, es lo siguiente. Es un punto del circuito terminal donde usted vincula una carga o aparato utilizador. ¿Se entiende la idea? Es decir, usted tiene el tablero, deriva un circuito y electrifica, ¿no es cierto?, un punto donde va a vincular una carga. Por supuesto, la vinculación de carga puede ser a través de módulos de toma corriente o a través de conexiones fijas, por ejemplo, un empalme. Entonces, ese punto, porque es un punto en realidad, recibe el nombre de boca, o si quiere de una forma más elegante, punto de utilización. Bien, en la práctica, en la construcción suelen llamar boca un tramo, no un punto. Si ustedes ven la diferencia desde el punto de vista normativo, boca es un punto. Es decir, usted tiene acá una luminaria, por ejemplo esta, tiene una caja octogonal donde llega un caño, en el caño llegan los conductores y esto se empalma ahí, ¿no es cierto? Bueno, ese punto se denomina reglamentariamente boca. Es decir, que esos puntos de acá en adelante, fíjense que no me interesa a mí si tiene una luminaria, perdón, una lámpara o dos lámparas o el tipo de luminaria, sino que a los efectos de cálculo ese punto se va a denominar boca. ¿Se entiende la idea? Guarda con la clasificación clásica para la cotización de mano de obra que denominan básicamente un tramo. Como el reglamento es un cuerpo normativo que fija criterio para que ustedes proyecten, ejecuten y verifiquen instalaciones eléctricas seguras, no apunta a la cuestión relacionada a la mano de obra. Está fuera de su campo de aplicación y no hay que buscarle la vuelta para la clasificación de la misma o tener un respaldo normativo de esta cuestión. Guarda, señores, ¿no? Guarda, no exageren la nota en ese sentido. No le busquen la vuelta. Bien, entonces no me interesa si tiene un módulo, dos módulos, cuatro. A los efectos del cálculo es el punto donde se van a vincular, ¿no es cierto? Esto en la parte de atrás, digamos, tiene un punto común. Ese punto es el que recibe el nombre de boca a los efectos del cálculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Entonces, hay gente que está pidiendo permiso. Hablando de circuitos, se puede ver, ¿verdad? Hablando de Sí, circuitos, perfecto. bien, hablando de circuitos terminales, comentarle que existen una clasificación de tres tipos. Más allá de la clasificación que reciben estos circuitos, vuelvo a lo mismo, señores, son cables dentro de un caño, ¿no? Sino que van a recibir
una clasificación de acuerdo al tipo de carga que vayan a electrificar. Bien, ¿qué permite esta clasificación? Y la verdad que una discriminación. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de carga que electrifican, recibirán un nombre, pero más allá del nombre, van a recibir o van a asociarse criterios más adelante que tienen que tener presente a la hora de un cálculo o proyecto. Por ejemplo, los circuitos de uso generales, que vuelvo a lo mismo, son cables dentro de un caño, son circuitos monofásicos, cuya carga no supera los 10 amperes y que electrifican bocas que se encuentren en el interior o a la intemperie, tanto de iluminación como de toma corriente. ¿Sí? Es decir, si la carga reúne estas características, el circuito podría denominarse o clasificarse como de uso general. ¿Por qué digo podría? Porque al fin y al cabo es resorte de profesional definir la clasificación del circuito. No es una imposición normativa, tampoco es un pentecostés, no es ciencia infusa, no cae de arriba, sino que uno analiza, dice, bueno, mira, yo tengo este tipo de carga, entonces la voy a electrificar a través de cables, ¿no es cierto?, dentro de un caño, y por el tipo de carga que es monofásica, que no supera los 10 amperes y que se encuentra en el interior, por ejemplo, entonces pasa a llamarse ese circuito que electrifica la misma como de uso general. ¿Se entiende la idea? Entonces, los circuitos de uso generales son circuitos, como dije recién, monofásicos, cuya carga no supera los 10 amperes, sean de iluminación o de toma corriente, ¿no es cierto?, que se encuentren en el interior o a la intemperie. Ese es el criterio que fija la sección 770 para este tipo de circuitos. Bien, si la carga tiene esas características, con toda confianza podrían ustedes clasificar el circuito de esa forma. Luego existe otro circuito, los de usos especiales. Vuelvo a lo mismo, siguen siendo cables dentro de un caño, sino que en este caso los circuitos de usos especiales son circuitos monofásicos, siguen siendo monofásicos, cuyas cargas superan los 10 amperes y son menores o iguales a 20 amperes, cuyas bocas que estén en el interior o a la intemperie. Dentro de esa clasificación hay una que son los circuitos de toma corrientes de usos especiales. Es decir, usted tiene un tablero, deriva un circuito que electrifica, ¿no es cierto?, en su recorrido un módulo de toma corriente. Por supuesto, en este módulo de toma corriente voy a vincular una carga que ronda entre los 16 y 20 amperes, o en el total, digamos, tiene ese valor de carga. Entonces, el circuito, esto que electrifica la misma, ¿no es cierto?, recibe el nombre de circuito de uso especial. En este caso, toma corriente de uso especial. Es muy común que a las cargas de aire acondicionado, por ejemplo, acá en Salta tienen la costumbre de denominar el circuito que les electrifica como circuito de toma corriente de uso especial. Eh, Va en contramano a lo que dice la norma, ya vamos a ver más adelante eso, pero bueno, porque bueno, es una carga monofásica, por ejemplo, hasta los aires, hasta en mi frigoría, la carga es importante, es decir, no se podría comparar el tipo de carga con el resto de la que normalmente o usualmente hay en la vivienda, como puede ser una carga para un televisor, un equipo de música, un cargador de un celular, por ejemplo, una computadora, es decir, se nota la diferencia de la característica de la carga que se va a electrificar. Entonces se separa, es decir, que habrá un circuito de toma corriente tendiente a electrificar pequeñas cargas y un circuito de toma corriente tendiente a electrificar los otro tipo de carga. ¿Se entiende la idea? Entonces, para diferenciarlo, toma corriente de uso especial. ¿Qué es lo común o lo normal de un proyectista? Que cuando proyecta, por ejemplo, yo tengo este local o ambiente, tengo bocas de iluminación acá y tengo una boca de iluminación que está a la intemperie, por ejemplo, acá un brazo de pared acá. Entonces, del tablero electrifico esta boca y ahí electrifico esta boca. ¿Lo ven, no? Entonces, ¿qué tipo de carga es? Un circuito de iluminación. La carga menor de 10 amperes, seguro.
normalmente, para que te lo tengan presente, una carga de iluminación, digamos, por un circuito de iluminación no supera los 2 amperes. Es decir, son pequeñas cargas en una vivienda. Entonces es monofásico y la boca está en el interior como también está la intemperie. Entonces este circuito que la electrifica tranquilamente corresponde a un circuito de uso general. ¿Se entiende la idea, no? Pero el proyectista tiende a hacer esto, a no unirlas y a separarlas, ¿no es cierto? Busca separar la boca que está en el interior con la que están a la intemperie. ¿Eso está bien? Sí, claro que sí, pero al circuito que electrifica la boca que está a la intemperie lo denomina circuito de uso especial. Y la verdad que es raro. ¿Por qué digo que es raro? Porque si nos ponemos a pensar, para que se denomine de uso especial, la carga debe ser importante, llegar a los 20 amperes con toda la furia. En una vivienda, las bocas de iluminación que están a la intemperie, ¿ustedes creen que va a reunir o llegar a 20 amperes? Yo creo que no, pero aún así se cierran y clasifican al circuito ese como de uso especial. ¿Por qué? Porque dice que está en la intemperie. Sí, está bien, pero vuelvo a lo mismo, señores. La clasificación de los circuitos no está en función a la ubicación. No, hace rato les definí. Está en función más que nada al tipo de carga que va a electrificar. La cuestión, si está en la intemperie o en el interior, se resuelve tal vez con un grado de protección IP, pero no cambiándole un nombre o dándole un nombre, una relevancia que no la merece. Capaz que ustedes digan, bueno, Chango, este está exagerando un poco la nota, no, porque después cuando vayamos a calcular, si vemos desde el costado puro del reglamento, van a ver que le vamos a tener que asociar criterios que no están contemplados, perdón, que no se coinciden con la realidad. Es raro el planteo ese, pero bueno, luego avanzamos en ese sentido. A resumida cuenta, entonces tenemos 3 tipos de circuitos que están acá resumidos en esta cláusula. Los de uso general que pueden ser tanto de iluminación como de toma corriente, las siglas de identificación en los tableros y fíjense en ustedes que tenemos allí impuesto una cantidad máxima de bocas que pueden electrificar estos circuitos. Por ejemplo, ambos generales 15 bocas por circuito. Lo que no significa que ustedes agarren un tablero, ¿no? Agarren un tablero y deriven un circuito que en el camino electrifique hasta 15 bocas. O sea, en un proceso de proyecto uno no podría, no puede, digamos, no es que no se permite, pues, es raro que plantee un circuito puro de 15. ¿Por qué digo esto? Normalmente las construcciones o las viviendas crecen, ¿no es cierto? Hasta el que menos tiene hace crecer su vivienda. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar, si bien esto desde el punto de vista normativo está permitido y reúne las condiciones de seguridad, no solamente como dije en el introito, cerrarse con la seguridad. Tal vez esa vivienda necesite flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Dar la oportunidad que la misma crezca a partir de lo que existe. Si yo genero un circuito que en el camino, por ejemplo, electrifica 10 bocas, si la construcción llegara a crecer, podría el instalador ampliar la misma a partir de la existente y esta seguiría verificando los criterios que fija el reglamento, por ejemplo. Eso es flexibilidad. ¿Se entiende la idea? Porque si vos haces un proyecto con 15 bocas que, bueno, yo bueno, me dedico a esto, ¿no? Pero lo que veo es esto, o sea, se cierran 15 bocas justo, ¡pum! Un circuito. Es raro, señores. A menos que la unidad funcional no tenga la oportunidad de crecimiento, entonces no hay necesidad de darle flexibilidad, pero también es una cosa rara, es como un perro verde. Pero bueno, estaría permitido en ese sentido igual, pero guarda, señores, vean los costados, o los otros costados, o sea, no se cierren, vuelvo a lo mismo con la seguridad, también está la flexibilidad, también está la economía, la continuidad del servicio, la funcionalidad, el confort. Hay otros criterios generales que hay que reunir, no es solamente la norma pura. Bien,
Buenas noches, ¿te puedo hacer una consulta, Sí, diga, Francisco? diga, ¿cómo le va? Ustedes consulten lo que quieran, ¿no? Yo por ahí Bien, sigo bien, porque nadie me interrumpe, nada más. está bien. Sí, yo más que nada en eso me quedé pensando, viste, también que uno tiene que pensar en una futura ampliación, pero con respecto al tema de la cantidad de bocas, porque por ahí ahora pasa, digamos, bien rápido que con el tema de los LED y todo eso no consume nada, que uno con una cantidad mayor a las 15 igual no va a llegar nunca a los 16 amperes. Entonces ahí, ¿qué es lo que se hace? ¿Es respetar la cantidad de boca o es una cuestión de lo otro, del amperaje? Bien, está. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero esto sucede acá, no sucede en otro, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, lo otro ya es mucho, o sea, porque aparte en el caso del uso de los tomas de uso general, digamos, uno es como que no sabe lo que vas a conectar dentro de la instalación, entonces por ahí me parece que es más lógico respetar la cantidad de boca. Sí, hay una incertidumbre, digamos, de vinculación de carga, más teniendo en cuenta que proyectamos instalaciones para alguien que le mete con todo, digamos, no se mide, Claro, sí, no le no importa sabe. nada. Bueno, yo una vez lo propuse, por ejemplo, yo le cuento algo, ¿no? Entonces yo le explicaba esta situación, o sea, si nos pasamos, digamos, o sea, si proyectamos un circuito con 20, todavía no superaríamos las 10 bocas, digamos, ¿me entiendes? Perdón, los 10 amperes. Entonces, me dicen, bueno, sí, están todos de acuerdo, pero este es el criterio que se fijó, ¿me entiende? A ver, está lo que usted y yo siempre digo, lo técnicamente posible, y está el otro costado que es lo reglamentariamente permitido. Nosotros ambos sabemos que la cosa va a funcionar si seguimos agregando bocas, ¿no es cierto? No le va a pasar nada ni una cosquilla al conductor que electrifica la misma, si fueran 20 o 30 bocas. Pero lo que sucede es que el reglamento es como semáforo, es decir, me permitió en este caso el criterio que se adoptó y que nadie dijo nada, porque yo le cuento, los documentos a ella, antes de publicarlo, pasan por algo que se llama discusión pública. Se publica, ¿no es cierto?, en la página web de la asociación y está allí atendiendo todas las consultas, dudas y mejoras, digamos, que quiere realizar el público en general. Entonces me dijeron, no se quejen si no se quejan. O sea, hubo un momento, digamos, de, si quiere, de, de marcar esa mejora o esa propuesta, pero no existió. Entonces salió y se adoptó este criterio luego cuando se puso en vigencia el documento. Entonces estamos en esta disyuntiva. Y si yo le pregunto a usted, ¿vamos a ir con lo técnicamente posible o lo reglamentariamente permitido? Sí, sí, se entiende. ¿Me entiende? O sea, yo no hago las normas, digamos, pero ese fue el criterio que se adoptó en este sentido. Entonces, salvo que venga alguna regulación, vuelvo a lo mismo, yo tengo un triángulo odioso, que es que yo siempre digo que sobre la base está la norma, encima está Dios, y por encima están las regulaciones, salvo que venga una regulación que diga, no, ¿sabe qué? Ahora son 20 bocas. Las regulaciones siempre están por encima de lo que dice una norma, entonces allí se podría este, hacer ese tipo de práctica, digamos. Pero bueno, todos, por lo menos hasta el día de hoy, siguen verificando, o sea, por ejemplo, nosotros en la provincia de Salta elaboramos los documentos técnicos y pasa por un profesional que los revisa en el colegio profesional. Y se sigue guiando por de acuerdo al criterio que está acá en la 217, perdón, en la 770 del año 2017. Y si yo pongo una boca de 16 bocas, me la tacha. Perdón, un circuito de 16 bocas me la tacha. Me dice no permitido. Claro, sí, sí, sí. Y me señala la cláusula y toda la yerba. Ahora bien, igual le traigo una buena noticia. El documento 770 está actualmente en revisión. Se va a actualizar. Se va a actualizar teniendo en cuenta esto, lo que usted me dice, el auge de la tecnología, ¿no es cierto? Este, que se emplea porque, por ejemplo, la sección 771,
que no la tratamos acá, pero está vigente, todavía no está derogada, está vigente desde el año 2006, es decir, pasó casi 20 años en su puesta en vigencia y los criterios que están allí están en función, por ejemplo, lo que todavía no había aparecido ni el LED ni el bajo consumo, me acuerdo. Entonces, han quedado, digamos, siquiera fuera del tiempo. También están en revisión y entiendo yo que para el año estos dos cuerpos normativos se van a actualizar. Y creo que esto también, ¿bien? Por lo menos en este circuito. Bueno, habrá que esperar a Navidad ya de nuevo, mira, pero bueno, todo cambia, yo que todo cambia, ¿no? Las células cambian, ¿no? Los cuerpos normativos también se van a ir adecuando, pero tienen su tiempo. Eso es lo que por ahí mal. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, lo técnicamente posible y lo reglamentariamente permitido. De esto hay un montón, ¿no? Ya en el camino vamos a ver que hay un montón de esto. Pero bueno, así está dada la cosa hoy en día. Para calcular una instalación eléctrica, nosotros tenemos que seguir una secuencia, unos pasos. Como primera medida, contar con un plano, que ustedes lo tienen. Un plano de obra, sería lo ideal, ¿no? Creo que Luciana les pasó no un plano de obra, le pasó una planta, ¿no? Le pasó esto. La planta, yo tengo la unidad funcional, techo y todo, le hago un corte a la altura de pecho. Retiro el techo y me pongo como observador. Entonces, al ponerme como observador sobre la construcción, ahí voy a ver muros y demás, que es lo que se ve acá. Entonces, allí tendremos las dimensiones de cada uno de los ambientes locales y, por supuesto, la disposición de sanitarios, cocina y tentativa de muebles en dormitorios. Digo tentativa porque al ser mueble, esto puede variar, ¿no? Modificar su ubicación. Pero medianamente con esto uno realiza un cálculo, no un proyecto, porque proyectar, diseñar la instalación tiene que estar también de acuerdo a las características constructivas de la unidad funcional, pero por lo menos un cálculo podemos realizarlo con una planta. También hay en realidad, señores, de 10 construcciones, por ejemplo, aquí en la ciudad, en Orán, en la provincia de Salta, donde nosotros trabajamos, de 10 construcciones, 8 son clandestinas. Es decir, se construyen 10 obras, 2 hacen planos o proyectos eléctricos y de los 2 capaz que con suerte agarran un hito cada muerte de hoy por nosotros. Pero bueno, al no haber plano habrá que ir a relevar y al menos un croquis y con eso vamos para adelante. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para calcular la instalación eléctrica es determinar la carga, la potencia que demanda la instalación. Porque con esto voy a definir la primera instalación. Yo siempre digo que una instalación eléctrica está compuesta por dos instalaciones. Una que se llama instalación de suministro, recuerdan el esquema de distribución, que es la cometida, que yo le aclaré, señores, esto es de la empresa prestadora de servicio, ¿no? Ellos ya nos dan como información el tema, pero vos al determinar la carga o la potencia que va a demandar, es decir, los kilowatts o los kilovoltiamperes si quieren, vos definir tipo de suministro. Y a partir de esta empezás a calcular la instalación interna o de la unidad funcional de acuerdo al reglamento que estamos por estudiar. Bien, es la raíz, digamos, del cálculo. Para determinar la carga, nosotros como primera medida tenemos que establecer un parámetro. Este parámetro se conoce como grado de electrificación, que la verdad que es bastante útil porque me permite conocer dos cosas. El número y tipo de circuitos que tengo que tener presente y la cantidad de bocas o puntos de utilización que como mínimo habrá que considerar por ambiente local. Es decir, yo determino un parámetro y con eso sé dos cosas más. El grado de electrificación, según la sección 770, se establece con esta tabla. Fíjense que existen 4 grados de electrificación que están en función de una superficie. Esa superficie se llama superficie de límite de aplicación. Usted tiene un terreno. Según el plano de ustedes, creo que la construcción está en medio así, ¿no? Entre medianera, ¿no? ¿Sí o no? Yo todavía no lo pude, a ver, o sea, no lo pude mirar todavía, no he tenido tiempo. Bien, creo que es ese.
que la construcción está retirada de la línea municipal entre medianeras. El límite de aplicación no es la superficie del terreno, ¿no? No, guarda, ¿no? No es superficie del terreno. Es decir, es lo siguiente. La superficie cubierta más el 50% de lo que se considera como superficie semicubierta. Y ahí viene una pregunta. ¿Qué es superficie cubierta y qué es superficie semicubierta? Yo lo aclaro porque va a servir. Superficie cubierta nosotros le denominamos a un ambiente que tiene techo y todos sus cerramientos laterales. Esto es cubierto. Por ejemplo, el dormitorio, el baño, la cocina, el dormitorio, el salón, porque tiene todos sus cerramientos laterales y tiene techo. En cambio, semicubierto es un ambiente local que tiene techo y le falta al menos un cerramiento. Al que le falte uno, listo. La galería, por ejemplo, la galería es esto. Tiene techo y tiene columnitas acá. ¿Cuántos cerramientos le falta? Y bueno, le falta este. Solamente tiene esta pared que comparte con la unidad funcional, con el interior. Entonces, la galería es una superficie semicubierta. ¿Estamos de acuerdo? Y de acá viene una cuestión que quiero aclarar. ¿Llamaremos a todos semicubierta? No. ¿Por qué digo no? A ver. Eh, Hago un corte. Este es la vivienda, pared, techito. Normalmente le sobresale esto, ¿verdad? Que se le denomina clásicamente alero, ¿verdad? ¿Me siguen ahí, no? Sí, El alero proyecta esta superficie, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto llega a volar un alero? 30, 40 centímetros, más de eso no creo. Bueno, entonces usted agarra la planta y vuela el alero, entonces tiende a estos 30 o 40 centímetros por el largo, decir, esta es superficie semicubierta. No, no es así. Si bien en función a lo que acabo de definir, reúne la misma, no es así. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente la cuestión está asociada, o sea, el reglamento no me va a definir qué es cubierto y semicubierto, para empezar. No me lo define. La sección 771 sí, pero la 770 no. Tengan en cuenta algo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una ordenanza que se llama Código de Edificación. ¿Qué es el Código de Edificación? Es una regulación que me indica cuáles son las disposiciones para la construcción, digamos, en el eje urbano. Ya allí me dice que semicubierta va a ser una superficie que tiene techo y le falta al menos un cerramiento, pero cuya proyección sea mayor o igual a un metro 20. O sea, no es que cualquier alero me genere una semicubierta, o sea, tiene que ser una superficie útil, no sé si me explico. ¿Sí? Sino a cada cosita chiquita, digamos, que a cada proyección de alero, de una losa que huele, ustedes van a querer sumar como cuestión semicubierta, no tiene sentido. Por lo menos acá se definió que semicubierta a partir de una superficie útil o proyección de mayor o igual a un metro 20. ¿Sí? ¿Qué es el código de edificación? Una regulación, es decir, que está por encima de la norma. Entonces, nosotros seguimos esto. ¿Bien? El reglamento no lo fija. No tienen por qué hacerlo, guarda, apunta a hacer instalación eléctrica segura, no a marcarme la cancha de cómo se construye, o cómo se, cuáles son las reglas para la construcción. ¿Por qué lo hace el código de edificación? Porque el código de edificación necesita sentarme esta base de qué es cubierta y semicubierta para luego, cuando yo vaya a pedir el permiso de obra, yo sume superficie en función a lo que ellos me han clasificado como superficie y pagar el arancel, o tasa, perdón, por construcción de obra. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, porque creo que en esa construcción, en esta que le dio Luciana, tienen ahí cositas, pequeñas cositas que creo que no tiene sentido lo tengan presente para el cálculo
grado de electrificación. Por eso le digo, si no, por cada cosita rara que tengan por ahí van a estar sumando y no tiene sentido. Entonces, mínimo hasta 60 metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una unidad funcional. Todo esto es cubierto. Ya se entiende por qué es cubierto, ¿no? Porque tiene techo y todo su cerramiento lateral. Y los balcones son semicubiertos, porque tienen techo y le faltan este cerramiento, solamente tienen esta pared que comparten con la vivienda. Entonces yo voy y calculo. Cubierta 93 metros, semicubierta 15 más 14 de abajo. Entonces el límite de aplicación será igual a, fíjense, voy a redondear 93 más la suma de ambos, 15 más 14, estoy redondeando. 29, la mitad de 29, ¿cuánto es la mitad de 29? 14,5, ¿no? Pongo 15, son 108. ¿Lo ven, no? ¿Por qué hago esto así? Lo simplifico tanto. Porque si ustedes miran la tabla, los grados de electrificación están en función a un rango de superficie que ustedes se pongan. Bueno, con AutoCAD uno lo hace fácil, ¿no es cierto? Determina los vértices y bueno, va uniendo y se determina la superficie. Pero acá no tiene sentido. Por eso hago el redondeo, digamos, hago una simplificación, 108 metros cuadrados. Entonces, de acuerdo a la tabla 7.1, el grado de electrificación es medio. ¿Lo ven? Sencillito, cortita y al pie. ¿Sí? No quiere decir peronista. Yo les cuento algo. En las aulas anteriores decía que había que ser más peronista, pero no me refería a la política, sino que una vez escuché que dicen que los peronistas son hombres prácticos. Entonces, lo que quise decir es que hay que ser más práctico y no buscarle mucho la vuelta en esto. Bien, 108 metros cuadrados, grado de electrificación medio. ¿Y cómo sigue la historia? Recuerden que te decía, señores, con el grado de electrificación yo voy a conocer dos parámetros más. Con la tabla 7.2, fíjense que sigue una secuencia, ¿no? Hay una secuencia de tablas. Tabla 7.2 con el grado de electrificación medio, tres circuitos. Es decir, yo tengo mi unidad funcional, proyectaré un tablero y de él se derivarán como mínimo tres circuitos. Uno, dos, tres. Y además de una cantidad, tengo los tipos. Aclaro algo. Estas son cantidades mínimas, como bien dice ahí. ¿Qué quiero decir? No sé, don Manuel quiere derivar seis circuitos. ¿Lo puedo hacer? Sí. Lo puedo hacer tranquilamente porque nosotros tenemos que satisfacer una necesidad de electrificar alguna carga. Por alguna razón lo hace, no creo que lo haga por loco. Sí, no es que tres sí o sí, no, tres como mínimo. De los tres como mínimo, fíjense que se permiten variantes. Pueden ser uno de iluminación o dos de toma, uno más dos son tres, o dos de toma y uno de iluminación. Dos más uno son tres. Se ve, ¿no? Por ejemplo, uno de iluminación y dos de toma. Los nuevos que se proyectaron, por ejemplo, pueden repetirse, sí, tranquilamente, o pueden ser de otro tipo de circuito. Pero acá siempre me tiene que aparecer la variante según tabla 7.2, que es algo que ustedes no verifican. Ustedes, estoy hablando en general, no digo de ustedes, ¿no? Pero cuando proyectan, lo primero, son mecánicos, o sea, yo veo mecánica, o sea, completan, llenan de boca y después no saben si la cantidad de circuito que se electrificó se corresponde con la que mínimamente se pidió en tabla 7.2. ¿Cómo digo esto? A ver, había una vivienda con grado de electrificación medio, me acuerdo, había un proyecto, tres circuitos, lo hizo aparecer los tres circuitos, uno era de iluminación, otro de toma de uso general y otro toma de uso especial. Y yo miraba y decía, no, está mal. Y él me dice, no, está bien, sí están los tres, sí, pero al menos uno de iluminación y dos de toma, de uso general, guarda. Fíjense que el reglamento marca la cancha o fija una pauta o criterio de acuerdo a los circuitos de usos generales. Mínimamente deben aparecer estos. Luego, especiales o específicos, bueno, ese es un resorte del profesional, pero mínimamente me tienen que aparecer no solamente la cantidad, sino los tipos. ¿Se entiende la idea? Entonces, en ese sentido,
Yo tengo mi unidad funcional, proyectaré un tablero. Pregunto, ¿qué es un tablero eléctrico? Es un envolvente donde se almacenan las interrupciones, las protecciones y de ahí derivan los distintos circuitos. Sí, señor. Desde el punto de vista normativo, se define como tablero eléctrico un envolvente que en la calle nosotros le decimos cajo de gabinete y todo lo que está contenido en él. Estamos de acuerdo, ¿no? Envolvente más todo lo que está contenido en él. Pueden ser dispositivos de medición, de protección, de señalización, no importa. Pero ese conjunto es tablero eléctrico. Los tableros eléctricos, yo tengo que ubicar un tablero donde se deben derivar esos tres circuitos que recién señalaba. La ubicación de los tableros eléctricos desde el punto de vista normativo tiene que obedecer a dos cuestiones. Una, ser accesible y dos, fácilmente identificable. Mucho nos ayuda esto. También el reglamento dice, bueno, aparte de esa cuestión, señores, no se permite la ubicación de tableros eléctricos en baño y no se permite la ubicación de tableros eléctricos en dormitorio. Es decir, tengo el resto de los ambientes locales de la unidad funcional para ubicar un tablero. Entonces, dentro de esa zona, digamos, o de ese sector que me ha quedado permitido en su ubicación, tengo que conseguir que sea accesible y fácilmente identificable. No lo ponen detrás de la heladera, ¿no? ¿Se entiende, no? No es accesible. Entonces lo ubicaré por acá, por ejemplo, y de ahí derivaré los tres circuitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo común de ustedes cuando proyectan? Que lo primero que hacen ubican boca, lo loco. Y los tableros no los veo por ningún lado. ¿Bien? O están mal ubicados, digamos, ¿no? No son accesibles, no son fácilmente identificables y están dentro de zonas que no se permite reglamentariamente su montaje o ubicación. Puedo ir en la galería tranquilamente, ¿no? ¿Puedo poner acá en el patio, digamos, en el exterior, el tablero seccional que electrifica los tres circuitos? Sí, pero ¿qué sucede? Fíjense que no, en ningún lado se señala que no puede ir un tablero eléctrico a intemperie, ¿no? Guarda. Pero ¿qué sucede si ubico ahí un tablero? Y por ahí el tema de el hecho de que esté afuera, tener otras consideraciones, digamos, ¿no? La verdad que no es funcional, ¿no? Se usaría intemperie para operar los circuitos que están en el interior de la unidad funcional, ¿no? Es raro, ¿no? Pero no está mal, digamos, o sea, es raro, digo es raro porque se permite. Recuerden algo que yo les comentaba al principio de la actividad, cuando hablábamos nosotros de los grados de electrificación, perdón, de los esquemas de distribución. Yo les decía, señores, los esquemas de distribución los definimos nosotros, somos quienes vamos a definir cómo se va a electrificar la vivienda, cómo se va a distribuir la energía eléctrica. Entonces, en función a eso podemos nosotros pensar, proyectar un tablero a la intemperie en el interior, pero también hay que ponerse en el costado del usuario, porque todas estas opciones están permitidas, de que el usuario tiene que ser funcional, digamos, la ubicación del mismo. No digo que él vaya a realizar un mantenimiento, pero de manera que tenga a mano, digamos, el mismo para desenergizar por alguna razón, ¿me entiendes? No que tenga que salir metros a la intemperie, digamos, del mismo. Pero bueno, estaría permitido, pero estamos viendo que hay otro costado que tenemos que tener presente, ¿no? ¿Sí? Ya que estamos. Ustedes me dirán, che, pero es raro que un loco ponga un tablero. He visto, son visitos raros, ¿no? Pero he visto cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando esto está definido, llega el momento de proyectar las bocas, ¿sí? Los puntos de utilización
o bocas. Para eso está la tabla 7.3. La tabla 7.3 lo que hace es, fíjense, seguimos la secuencia. Recuerden que punto de utilización es una forma elegante de decir boca, ¿no? Ya que se ha puesto de moda guandanar y toda esa hierba. Digamos nosotros puntos de utilización también. En esta tabla, de acuerdo al ambiente local y a su grado de electrificación, se definen unas cantidades de bocas mínimas a considerar. Por ejemplo, yo tengo un dormitorio de 3x3. La superficie son 9 metros cuadrados. Entonces vengo por acá y acá me señala que como mínimo necesitaré una boca de iluminación de uso general y como mínimo dos bocas de toma corriente de uso general. Son cuestiones mínimas, lo que no implica que yo pueda agregar más bocas, ¿no? Del mismo tipo, como también pueda agregar bocas de salida de otro tipo de circuito. ¿Se entiende la idea? Eso lo puedo hacer, pero me tienen que aparecer estas dos en el proyecto. ¿A qué apunta todo esto? Esto apunta a tener continuidad de servicio, un criterio general. ¿Por qué? Porque si usted tiene un circuito, fíjense en ustedes, ¿no? Les pide que un circuito electrifique una boca y otro circuito electrifique otro tipo de boca. Es decir, que le lleguen dos circuitos como mínimo al ambiente local de su tablero, que le llegue un circuito que electrifique las bocas de iluminación y otro que electrifique la boca de toma. Si por alguna razón falla un circuito, usted tiene el ambiente local electrificado con el otro circuito. ¿Lo ven? Ahora bien, esto, lo que acabo de decir, significa que no puedo usar el circuito mixto, o sea, una boca de iluminación que me derive una boca de toma. No sé si lo vieron eso, por ahí. Creo que es moneda corriente. Se debe seguir utilizando, estoy seguro. Bocas de iluminación que deriva bocas de toma corriente, el famoso punto y toma, lo habrán visto en algún lado. Pero yo puedo poner entonces una Sí, por boca, ahí se ve todavía. sí, puedo poner una boca de iluminación y dos bocas de toma y que las dos bocas de toma deriven del mismo circuito de iluminación, ¿sí o no? Sí, Se puede. Lo que no vamos a tener es funcionalidad, perdón, continuidad de servicio, porque si llegáramos a hacer esto, falla esta boca y automáticamente se me desenergiza todas las bocas del ambiente local. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, esta es la regla y esta es la excepción. Toda regla tiene una excepción. Recuerden clase 1. La regla es que vos llegues con dos circuitos. ¿Para qué? Para darle continuidad de servicio. Si por alguna razón constructiva vos no puedes llegar con dos circuitos, vas con un circuito y electrificas simultáneamente bocas de salida de distintos tipos. Lo puedes hacer, pero perdés continuidad de servicio. Pero es una cuestión excepcional. Ustedes no se pueden levantar mañana con ganas de generar un solo circuito que electrifique simultáneamente bocas de iluminación o toma corriente. Y toma corriente. No, es excepcional la cosa. Excepcional en el sentido, miren que he llegado a ver que lo utilizan mucho en baños, pero la excepción nunca se dijo normativamente que es únicamente para baños, no guarda. La excepción es constructiva, es decir, si vos tenés una unidad funcional donde por alguna razón, por ejemplo, donde por alguna razón no puedes llegar con dos circuitos, podés plantear el circuito mixto, el punto y toma si quieren. Miremos esta unidad funcional. Mire, le muestro cómo quedó hasta el final. Ahí está. Fíjense en ustedes que estos ambientes o locales, por ejemplo, los dormitorios, estos tienen un circuito que electrifica boca de iluminación y un circuito que electrifica boca de toma corriente. Pero si ven acá el tocador, ¿lo ven al punto y toma o no?
Señores. Sí, Sí está en la llave, ¿no? Sí, exactamente, está así. ¿Qué pasó? El proyectista le bajó el precio al tocador. ¿Por qué? Pues dice, mira, estos ambientes tienen una superficie importante. Entonces, del tablero que proyecto, genero los circuitos que me electrifican de forma independiente esas bocas. Pero esto, en comparación a estos locales, la verdad que tiene una superficie muy pequeña y donde tal vez, digo tal vez porque yo no hago brujería, eh, no se vaya a electrificar una carga importante. ¿Me entienden? O sea, en tocador es muy raro, puede pasar, pero es muy raro que se electrifique una carga así importante. Entonces le bajo el precio y directamente llego con el circuito de iluminación y del circuito de iluminación derivo la boca de toma. ¿Se ve la cuestión? ¿Se entiende la idea? Pero en los otros no hay una cuestión constructiva que diga, no, che, no puedo llegar con dos circuitos, como mínimo encima. ¿Se entiende? Entonces ahí le bajo el precio. Bueno, da la casualidad que el tocador, pero yo lo podría haber hecho, por ejemplo, por acá, ¿me entienden? Bueno, en lavadero no, pero si fuera, digamos, no sé, un espacio pequeño, donde la diversidad de carga no es importante, entonces ahí puedo llegar con un único circuito. ¿Se entiende la idea? No hay que exagerar tanto la nota en ese sentido. Entonces, lo que les queda es a ustedes, es, por ejemplo, para establecer la cantidad de bocas que como mínimo, y luego ustedes agregarán, para darle confort, agregar bocas por encima de lo que como mínimo se establece es otro criterio general que es el confort, ¿no? Da la posibilidad que el usuario tenga bocas de salida a mano. El confort lo dan ustedes, y el confort, ¿saben qué? Está asociado a esto. ¿Mm? El reglamento apunta más que nada a cuestiones de seguridad. Confort raro. El confort ustedes lo dan en función al tipo de usuario, pues. Saben para quién están proyectando instalaciones. ¿Me entienden? Entonces van a agregar una cantidad de boca en función al tipo de usuario que tengan. O sea, si hay esto, que es el que corta el queso, digamos, en definitiva. ¿Bien? Pero en principio, determinamos las características del espacio o ambiente y con esto nos vamos a tabla 7.3 y establecemos las cantidades de bocas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Es mecánica pura hasta ahí. Y debería resultar algo así. Dormitorio de 9 metros cuadrados, una boca de iluminación, 3 bocas de toma y una boca de otro circuito, por ejemplo. Ahí hay confort. ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. El circuito mixto está permitido, pero es excepcional, señores, ¿no? No lo agarren de costumbre. No sé si alguna vez vieron esto, miren. Lo común es esto, ¿no? A ver, yo tengo un tablero, derivo una boca de iluminación y de ahí derivo una boca de toma. Y al revés, ¿qué piensan? Y con respecto a eso, yo justo te iba a preguntar si por ahí podría hacerlo, a ver, por una cuestión de si se me tuviera algún problema en un circuito de tomas, que por ahí en el nudo de iluminación me quedara un toma como para hacer algo. No entendí. ¿Cómo? Que si lo podríamos hacer en el sentido que suponete, tengo un problema en el circuito de toma de usos generales y para que todo el sector de la casa en ese momento me quede sin ese circuito, si podría tener un toma en el de iluminación como para salir del paso, digamos, y tuviera que enchufar alguna herramienta o algo. Claro, o sea, la primera, digamos, o sea, generar un circuito de iluminación que electrifique en boca de salida y toma corriente. Claro, pero uno solo, no de que sea como por si pasara algo con el de toma corriente, digamos. Sí, lo puedes hacer. ¿Sabes cuál es el condicionamiento? Sí. Mire, ahí le muestro. No puede ser, Don, puede ser en una.
Entonces yo había preguntado otra cosa, pero igual, ahí le respondo. El condicionamiento es siempre este. Ah, ¿Qué, bien, bien. qué quiero decir? Vos en el tablero derivas boca de iluminación. Ponele que derivaste 14 bocas de iluminación. Entonces la última la destina para un toma. Ahí completa las 15. O sea, vos puedes derivar tantas bocas de toma siempre y cuando no supere la cantidad máxima del total del circuito. ¿Me explico? Sí. Pero yo le preguntado otra cosa. Yo le decía, señores, ¿qué les parece? ¿O cómo ven esto? Yo tengo un tablero que deriva un circuito de toma corrientes que deriva una boca de iluminación. O sea, al revés de los primeros. Es un circuito de toma corriente con bocas de iluminación derivadas. ¿Qué opinión? Sería que, como no lo dice la norma, no estaría permitido. No, el reglamento, si bien nos señala un criterio, no significa que no esté permitido. El reglamento, cuando no te fija una pauta por una situación en particular, no significa que la acción no esté permitida, sino que es resorte de profesional definir, digamos, las características de la misma. No sé si me explico. Profe, una pregunta. ¿Eso ese sistema, digamos, no sobrecarga mucho lo que es el circuito? Bien, gracias por lo de profesor. Miren, yo tengo bocas de toma. En la boca de toma voy a electrificar, no sé, una plancha, no sé, un TV, un ventilador. Y en el extremo, qué sé yo, dejé una boca para una lamparita de 12 vatios. ¿Cómo lo ve ahí? ¿Dónde está la vinculación de carga más importante? O sea, lo que se va a ver es una caída de tensión. No lo entiendo. Entonces, capaz que eso, ¿Cómo? Y justo al revés de la primera. ahí sería una caída de tensión en el punto donde está la boca de iluminación, se percibiría como una caída de tensión. Se me ocurre que esa puede ser una posibilidad. Está bien. Bueno, eso igual se soluciona, ¿no? Para eso luego calculamos el cable. Pero, a ver, yo planteaba esto. O sea, tengo un circuito que electrifica boca de toma, pero se me ocurre de ahí derivar un circuito, una boca de iluminación. Yo lo que quiero decir es que esta boca de iluminación no va a afectar el comportamiento pues, del conjunto, pues, si acá está el grueso de la carga. No sé si me explico. Claro, sí que no te va a cambiar en nada, digamos, por una boca al Es Sí, fondo. sí, sí, sí. una, dos, tres o cuatro, no hace la diferencia. Pero en cambio al revés, sí, pues, porque ustedes nacen con bocas de iluminación y dejan luego proyecto una boca de toma que, bueno, no saben qué es lo que van a vincular ahí el usuario. Pero ahí creo que es, bueno, en esta parte, digamos, la de arriba, es lo más que hace ruido, digamos, en el proyecto, ¿no? Pero eso hay que tratarlo con cuidado. Pero en cambio, en el otro caso, no. A menos que te pongan un reflector de 1000, pero no creo. Uno dice, no creo, ¿no? Una vez yo le cuento algo y con esto cierro. Tenía un cliente que me dice, che, quiero instalar un foco, me dice, así dicen eso, en el patio. ¿Lo puede hacer? Sí, voy, parece que se ha choreado una lámpara esta de vapor de sodio del hombro público y quería eso en el fondo de la casa, con el brazo y todo, parece. Pero bueno, por eso digo, son raros los usuarios. Qué chango. Se entiende la idea, ¿no? Pero entonces está permitido poner un foco en circuito de, o sea, una derivación, o sea, en el circuito de toma corriente estaría permitido hacer una derivación de iluminación, no hay problema con eso. No, no hay problema, no pasa nada. La más desfavorable al revés. Iluminación que deriva toma. Ese es la situación más desfavorable, por eso que se sentaron bases para esa situación. En cambio, para el otro no. Bien. Ok, gracias. A ver, Sí, ¿cuánto nos queda de tiempo? Eh, Se nos acaba el tiempo, ¿no?
Les voy a mandar una revisión del proyecto de ustedes mañana. Ya no tengo tiempo, pero mañana les mando donde justamente han aplicado lo que vimos hasta el día de hoy. ¿Bien? Perfecto, profe. ¿Lo puedo corregir y mañana mandarlo de nuevo? Sí, lo puede hacer usted. Bueno, hágalo y lo reenvían a Luciana. Después lo veo entonces. Hago de cuenta que no lo vi. Listo. Señores, hasta acá la edición del día de hoy. Nos estamos viendo pronto. Que anden bien.